acá por, a ver, ya, esta imagen, que no es original, se me ocurrió a mí, pero la encontré muy buena. ¿Qué les dice esa imagen? Está pensando que va a pescar algo de comer. ¿Pero qué quiere comer? ¿Qué está pensando que va a comer? Tiene vaca, pero no está haciendo los hijos. Ya, ¿y dónde se ha ido a buscar la carne? No es lógico, está buscando en el mar. Está buscando en el lago. Está buscando en el lado equivocado lo que quiere comer. Ya, ¿verdad? Esa es la idea de esta imagen. Para uno encontrar lo que uno quiere, tiene que saber lo que quiere, tiene que saber dónde lo vas a buscar. Entonces, hay, en medicina, cuando nos planteamos diagnósticos, muchas cosas las vamos a aprender de memoria y las tenemos que saber de memoria. Pero hay otras muchas cosas que tenemos que pensar. Y si nunca hemos leído, si no sabemos dónde está, si no sabemos dónde buscar, no vamos a encontrar. Y de eso se trata la clínica, ¿de acuerdo? De eso se trata, de plantearnos diagnósticos clínicos, de plantearnos diagnósticos diferenciales, de saber qué laboratorio le voy a pedir para poder confirmar o descartar lo que yo pienso que es. Hay enfermedades que uno tiene que pensar en ellas para poder encontrarlas y buscarlas y confirmarlas. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas que se nos van a olvidar, que no sabemos y seguimos aprendiendo, pero ese ejercicio que nosotros de estudio y de búsqueda no lo tenemos que perder nunca. Ahora, vamos a repasar un poquitito de lo que es la piel. Constituye el 15% del peso corporal. Estas son las principales funciones: balance hidroelectrolítico, regular los cambios de temperatura, forma parte de la primera barrera de defensa del organismo, forma parte del sistema neuroreceptor y también de la síntesis de vitamina D. Está formada por 3 capas que de la profundidad a la superficie es la hipodermis o tejido celular subcutáneo, la dermis y la epidermis, que es la superficie. Aquí en esta división de hematoxilina y eoxina, esta tenemos la epidermis. Ustedes tienen que recordar, para poder entender mucho las enfermedades de la piel, tienen que recordar la histopatología de la piel. La histología de la piel, perdón. Aquí tenemos la camada basal, estas células cuboideas que son los queratinocitos. Después, estos queratinocitos que van a ir migrando hacia la superficie, y aproximadamente son unos entre 27 y 30 días lo que demora en migrar un queratinocito hasta la capa, hasta la superficie. En esa migración se van a ir produciendo esa principal sustancia, que es la queratina, y van a ir perdiendo el núcleo. Después, aquí en esta zona es la capa espinosa, donde los queratinocitos van perdiendo su forma cuboidea y se van volviendo más elongados. Y después viene la capa granulosa, donde lo que predomina son los gránulos de queratina. Finalmente, la más superficial, que es la capa córnea, donde son células aplanadas, anucleadas, o sea, fuertes, que se van a ir desprendiendo poco a poco. En diferentes enfermedades y los fenómenos van a suceder a predominio en alguna de estas capas. Y va a formar una capa que además los queratinocitos están unidos entre sí por los desmosomas y unidos a una membrana basal por los epidermosomas. Y esa capa, esa epidermis, es compacta, pero también hay un intercambio de fluidos, de células, de electrolitos. Entonces tiene un cemento que permite que se eliminen ciertas sustancias y que penetren en algunas zonas. O sea, no es algo inerte, es algo que está
en pleno funcionamiento. Y las principales células son los queratinocitos. Hay unas células de Langerhans que son células presentadoras de antígeno, y los melanocitos, que son estas otras células dendríticas, que son las que van a producir el principal pigmento de la piel, que es la melanina. Y que a través de esas dendritas se intercomunican con los queratinocitos y se producen los melanosomas, esas orgánelas con melanina que transportan a los melanocitos. En esta otra imagen vemos la epidermis. Aquí volvemos a ver la epidermis. Vemos estas son las células, la camada basal, la espinosa, la granulosa y la córnea. Y aquí vemos la dermis que tiene dos capas, una dermis reticular y una dermis papilar. Esta es la dermis papilar, estas son las papilas dérmicas, estas elongaciones que penetran a la epidermis. Y aquí por aquí va el plexo vascular y linfático superficial y la dermis reticular, donde predominan tejido, en toda la dermis en general, pero es el sostén de la piel con fibras de colágeno, reticulina, las fibras elásticas y la sustancia fundamental, que principalmente está constituida por los proteoglicanos y glicosaminoglicanos. Estas células también se encuentran a nivel de la dermis, y vemos cómo aquí la presencia de células del sistema inmune también están localizadas allí, alertas. En esta otra imagen podemos ver otras estructuras de la piel, el folículo pilosebáceo, aquí está la glándula sebácea, el folículo piloso, el músculo erectorpelo, vean la profundidad. Este es el tejido celular subcutáneo, que forma parte de la piel. De las enfermedades que comprometen el tejido celular subcutáneo son parte también de la dermatología. Y los corpúsculos, los que forman parte del sistema neuroreceptor, los corpúsculos de Bacini, de Krauss, etc. Ahora, vamos a ver contrario a lo que muchas personas piensan, que en la piel lo que predomina son las infecciones y que las enfermedades de la piel son muy contagiosas. Hay enfermedades que son contagiosas, por supuesto. Vamos a ver enfermedades que son infecciosas, pero también hay muchas enfermedades inflamatorias, inmunológicas, y por eso que es importante recordar algunos principios básicos de inmunología, ¿no? El sistema inmune es el encargado de proteger al organismo de agentes externos que puedan hacer daño, pero también debe reconocer lo propio, ¿verdad? Y aquí recordemos lo que es la inmunidad innata con la que nacemos, que es propio de la especie, propio también de uno nace ya con esa característica. Y la piel forma parte de esta inmunidad innata que nos va a proteger por medios mecánicos, químicos y celulares, ¿no? A nivel de la epidermis, lo que hemos hablado ahora, los queratinocitos y esas que aparan. La principal función va a ser la formación de queratina, pero también puede ser capaz de producir citocinas. Las células de Langerhans, que hablamos, que son presentadoras de antígenos, la presencia de algunos linfocitos T, y a nivel de la dermis, otros linfocitos T, tipo CD4, CD8 y macrófagos. Una vez que hay un contacto con un antígeno, se va a desarrollar la inmunidad adaptativa o adquirida. Estas células de Langerhans, presentadoras de antígenos, van a migrar a los ganglios linfáticos cercanos con el antígeno, van a presentar al linfocito y después los linfocitos reconocen esos antígenos y migran al lugar donde está la agresión y para ya atacar completamente a lo que es
Ahora, ¿qué son los estados de hipersensibilidad? Son cuando el sistema inmune se va a agredir a sí mismo. Pierde esa capacidad de reconocer lo propio y entonces se agrede a sí mismo. No hay que confundir con los estados de inmunodeficiencia. Eso es otra cosa. Hay inmunodeficiencias primarias, hay otras adquiridas como la diabetes, como en el Alzheimer. Los estados de hipersensibilidad son en lo contrario, ¿de acuerdo? Y esta es la clasificación más conocida que ustedes seguro en fisiopatología ya la han revisado. La hipersensibilidad tipo 1 o inmediata es cuando se presenta rápidamente luego del contacto con un alergeno. El principal mediador es la IgE, que se encuentra en las células tebanas. Al activarse se va a liberar sobre todo histamina, pero otras sustancias como la serotonina, prostaglandinas y leucotrienos. Los alergenos más comunes son algunas plantas, polvo, alimentos, cualquier sustancia química que puede activar este proceso. Ejemplos de enfermedades que tienen como fisiopatología principal la hipersensibilidad tipo 1, la dermatitis atópica, aunque la dermatitis atópica es mucho más compleja, no es solamente una alteración de tipo 1. Alergias a medicamentos y alimentos, como las urticarias y el shock anafiláctico. El diagnóstico, tenemos que identificar el desencadenante. Es lo ideal cuando el paciente reconoce con qué le ha producido la alergia, pero eso a veces no es posible, no reconoce, no se sabe a qué. Entonces se pueden hacer estudios como PRIP-test, que hay que inyectar sustancias, la prueba de degranulación de basófilos, cuantificación de la IgE y también la presencia de eosinofilia. Aunque recuerden que siempre que la eosinofilia también hay que descartar parasitosis. La hipersensibilidad tipo 2, mediada por IgG e IgM. Los anticuerpos específicos se van a fijar a las células que van a aportar un antígeno X. De ahí se activa el complemento y va a haber una lisis, una fagocitosis de esta célula blanca. La IgE va a favorecer la citotoxicidad por las células citotóxicas o natural killer. Ejemplos: síndrome de Wolff-Pasteur, anemia hemolítica autoinmune, púrpura trombocitopénica, eritroblastosis fetal, enfermedad de Graves y una enfermedad que vamos a ver, unas enfermedades que vamos a ver de dermatología, que son los pelos. La hipersensibilidad tipo 3 se caracteriza por complejos inmunes que están circulando por los tejidos vascularizados y se depositan en las paredes de los vasos sanguíneos. Va a haber liberación de T3-T5, va a haber liberación de leucotrienos, prostaglandinas, histamina, serotoninas y otros mediadores. Ejemplos de esta hipersensibilidad: el lupus eritematoso sistémico, reacciones posológicas inmunes o anticuerpos monoclonales, neoplasias malignas con antígenos tumorales solubles y las vasculitis, que también vamos a revisar. Diagnóstico: histopatología. Es muy importante hacer una biopsia, un estudio histopatológico, donde va a haber edema, va a haber hemorragias, infiltrado de polimorfos nucleares, en fin, eso varía dependiendo de qué tipo de vasculitis, y la detección de inmunohistoquímica con los anticuerpos IgG y C3. Por último, la hipersensibilidad tipo 4 o retardada está producida por linfocitos T. No hay mediadores, no hay anticuerpos, o sea, los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos, no son mediadores. Hay una gran liberación de citoquinas que van a provocar una reacción inflamatoria crónica
va a haber una gran presencia de macrófagos y hay una predisposición a la formación de granulomas. Ejemplo, dermatitis de contacto, granulomas por microorganismos intracelulares, por ejemplo, en la reacción de el PPD, de la tuberculina, y los rechazos a los aloígenos. Pruebas de diagnóstico para identificar desde el parche, tuberculina, PPD, calenina, oxidina, etc. Ahora entrando a lo que es la semiología en sí, como cualquier historia clínica, nos importa saber el tiempo de evolución, con qué relaciona el paciente su problema. Después vamos a determinar si esa información tiene realmente validez o de repente a veces las personas, por dar un ejemplo, el herpes simple y beso de sábado, ¿no? Ah, me besó la sábado. Le vamos a escuchar, pero obviamente ya sabemos que no es una picada de araña, sino que es un producto viral. Entonces, hay que escuchar atentamente al paciente para poder determinar si esa información es importante, es pertinente. ¿Qué síntomas tiene? El síntoma más característico es el prurito, pero puede haber ardor, puede haber dolor, puede haber hipoestesia, puede haber anestesia. Esos síntomas son importantes. Antecedentes patológicos del paciente, antecedentes familiares, antecedentes alérgicos, ojo también en las mujeres en edad fértil, también posibles embarazos a la hora de prescribir ciertas medicaciones. Y nuestro diagnóstico clínico que se va a basar en el reconocimiento de las lesiones elementales y el diagnóstico topográfico porque tiene un patrón característico. Algunas enfermedades tienen predisposición para presentarse en algunas áreas de la piel, en la cara, en los pies, en las manos, en el cuero cabelludo. Las lesiones primarias son las primeras que van a aparecer. Y estas tenemos que saber reconocerlas, tenemos que saber definirlas para poder distinguir en nuestro examen, en el examen físico, ¿no? Mácula o mancha. En algunos textos, mancha es una lesión, un cambio de color más grande, pero en Falabella no hace diferencia entre uno y otro. Una mácula o una mancha es un cambio plano circunscrito del color de la piel. Aquí en esta imagen, usted no tiene que tener ningún cambio de... Hasta puede haber algunas otras lesiones, pero lo primero que uno observa es que es un cambio de color. Ahora, ¿qué cambio de color puede ser? Puede ser rojizo por una vasodilatación y a entonces le llamamos eritema. Puede ser rojo y es por una extravasación sanguínea, entonces le llamamos púrpura. Si es mayor a medio centímetro le decimos equimosis. Si es menor a medio centímetro le decimos petequias. ¿De acuerdo? ¿Cómo diferenciamos clínicamente entre un eritema y una lesión purpúrica? Al hacer la maniobra de la digitopresión. Apretamos o con un portaobjetos, ahí se llama vitropresión, se aprieta, desaparece, va a ser por vasodilatación, va a ser un eritema. No desaparece, es una púrpura porque hay una extravasación sanguínea, sea equimosis o sea petequias. Ahora, en cuadros en donde hay esa extravasación sanguínea más abundante, va a tener un proceso, la metabolización, la reducción de los pigmentos sanguíneos, varía morado a verdoso. Ahora, cuando ese cambio de color, cuando esa mancha o mácula se debe a una alteración de la melanina, entonces vamos a tener, cuando es un aumento de la melanina, una hipercromía o hiperpigmentación. Pero también pueden haber otros colores, puede haber color negro,
puede haber color azulado, puede haber color verdoso, y es válido el descubrir también los colores. Cuando hay disminución de la melanina, va a haber una hipocromía, y si hay ausencia, va a haber una acromía. Pápula es la elevación palpable, consistencia sólida, circunscrita de la piel, menor a 1 centímetro de diámetro. Puede tener un origen epidérmico o dérmico. Placa es una elevación cuya altura, creo que aquí hay un error, ¿sí, verdad? Cuya altura es menor a la extensión. Después lo voy a corregir y se los paso, ¿ya? Ahora, aquí por ejemplo en esta imagen vemos pápulas, son de consistencia sólida, ¿verdad? Ahora, ¿qué más vemos en esta lesión? Vemos una forma que es poligonal, algunas son redondeadas, la superficie es lisa y tiene una coloración eritemato y horáceo. Puede ser que tenga también una coloración un poco grisácea. En esta imagen de aquí abajo, ven los niveles donde pueden estar. Las pápulas pueden ser más dermoepidérmicos, pueden ser más epidérmicos. Nódulo es una masa palpable, sólida, circunscrita, superior a 1 centímetro de diámetro. Suele ser más a nivel del tejido de la dermis o tejido celular subcutáneo. Si es pequeño y está muy profundo, el nódulo va a ser palpable, pero puede no verse. Entonces, el paciente va a decir, me salieron estas bolitas y las evidencias palpándolas. Un tumor es una formación sólida, elevada o no, mayor a 3 centímetros. Un quiste es una masa palpable de contenido viscoso o semisólido que está originado en una cápsula. En este caso, aquí en la parte superior derecha, vemos a la palpación podemos decir que es un óvulo, pero tiene un orificio que está con un tapón de queratina. En realidad les podemos definir como nódulo, pero el diagnóstico va a ser un quiste sebáceo. Vesícula es una elevación inferior a medio centímetro que contiene un líquido claro. Una ampolla es una lesión elevada, mayor a medio centímetro, que tiene un contenido líquido. El contenido de la ampolla puede ser líquido, claro, ceroso, o puede ser hemorrágico, o puede ser cero hemorrágico. Otra cosa que descubrimos con las vesículas o las ampollas son, por ejemplo, esta lesión que no tiene nada de eritema y que es densa, tiene un contenido ceroso y es una lesión densa. En cambio, aquí abajo vemos unas ampollas que son también de contenido ceroso, pero son flácidas. Y hay algunas partes que son más hemorrágicas, ¿no? Esa descripción también es importante. El contenido, la forma, si son densas, si son flácidas. Clitena es una lesión elevada con un contenido líquido y que mide más de 5 centímetros. Algunas enfermedades o también las quemaduras. Una pústula es una lesión elevada con un fluido amarillento en su interior. Entonces, ahí abajito ven a qué nivel puede ser una pústula que tiene una sola cavidad o que puede tener 2 cavidades pequeñas. Esta imagen aquí de arriba, ¿cómo la describiríamos? Como una pústula, y esto de aquí alrededor, o una base eritematosa o un halo eritematoso. Correcto, muy bien.
una tumefacción transitoria que mide menos de 24 horas, que tiene un color rojo pálido. El abón o roncha o urtica es una lesión patológica de urticaria. Escama son las células basales epidérmicas que se van desprendiendo anormalmente, que se acumulan y que se hacen visibles. Porque ya vimos que la capa córnea se va a ir desprendiendo de a poquito. Normalmente no lo vemos, pero si lo vemos, entonces ya decimos que hay escamas. Y cuando describimos las escamas, también tenemos que describir si son escamas blancas, si son amarillentas, si están adheridas a la base de la piel, si se desprenden fácilmente, si son grandes, si son pequeñas. Eso también tenemos que describirlo. En este caso, por ejemplo, es una piel que está con una escama purpurácea difusa, generalizada. Y este paciente tiene una enfermedad genética que nosotros no vamos a estudiar a una materia que se llama ictiosis, que parece como pescado, ¿no? Las lesiones secundarias son las que vienen cuando van cronificando el cuadro y se forman a partir de las lesiones primarias. Una costra es un exudado seco, puede ser ceroso, purulento o mixto. En este caso también se llama costra memicélica, que parece como miel seca. Puede también ser costras hemorrágicas. Aquí en esta imagen lo que vemos, a ver, vamos a ver, la imagen. Y vemos, no se ve muy bien así, pero hay un discreto eritema. Aquí hay una pústula, y esta es una escamocostra de un aspecto parduzco, amarillento o purulento. Escoriación es una excavación poco profunda secundaria al rascado. Puede ser lineal o puede ser multiforme. Es importante el describir esto, sobre todo, bueno, porque es una evidencia de que la patología es pruriginosa. En pacientes o que sean muy pequeñitos o que tengan algún problema para expresar el síntoma, el hecho de ver escoriaciones nos habla que es un cuadro pruriginoso, excepto en las escoriaciones multiformes en algunos cuadros como el acné, que puede reflejar un trastorno de ansiedad en el paciente de compulsión por autoinfligirse y apretarse la piel. Esfacelación o erosión es la pérdida superficial de la piel. Que miren, aquí en este dibujo vemos, corresponde a la epidermis, a la dermis. Lo que separa la epidermis de la dermis es la membrana basal, que no es visible con el microscopio óptico, solamente con el microscopio electrónico. Cuando sobrepasa la capa basal, entonces llamamos úlcera, de la pérdida epidérmica de espesor total. La diferencia es que cuando cicatriza una úlcera, literalmente va a dejar una cicatriz. Cuando se recupera el tejido de una erosión o una esfacelación, no queda cicatriz porque no sobrepasa la membrana basal, que es donde están los melanomas. Fisura es una grieta estrecha de forma lineal, cicatriz de la secuela de una úlcera o de una herida, que es el resultado de una reparación tisular. Cuando describimos una úlcera, tenemos que describir la localización, tenemos que describir la forma, los bordes, si son bordes infiltrados, si son elevados, si son planos, y el fondo. Por ejemplo, aquí es una úlcera, está localizada en el tercio inferior de la pierna, en la pierna retomaleolar, es irregular, tiene los bordes planos, tiene el fondo protegido de granulación, y aquí tiene, pero esta imagen la vamos a volver a ver después. Aquí hay tejido de fibrina,
los bordes son planos y bueno, hay una hiperpigmentación alrededor. Entonces, no se olviden de describir la forma, el tamaño, los bordes y el fondo. Ligenificación, en su libro, la ligenificación está cuando se habla directamente de la dermatitis atópica, pero yo le incluyo las lesiones secundarias. Es un aumento del grosor del pigmento y hay una hiperlinearidad de la piel. Esclerosis es la pérdida de la elasticidad de la piel. Para reconocer la esclerosis hay que palparla. Aquí vemos estas manchas hipercrónicas, pero si la palpamos y hacemos la maniobra de plegar la piel y no lo hace, entonces podemos evidenciar que ha perdido la elasticidad y que es una placa de esclerosis. La atrofia es el adelgazamiento y transparencia de la piel, donde también en la esclerosis también hay una pérdida de los pliegues, pero en la atrofia hay un adelgazamiento y también pérdida de los pliegues cutáneos. Entonces, para poder plantear los diagnósticos clínicos, idealmente, pues, cuando aparecen las lesiones primarias, tenemos que basarnos en las lesiones primarias que predominen. Ahora, hay cuadros que son crónicos y entonces entran en juego otros datos clínicos importantes y ahí predominan las lesiones secundarias, pero en los agudos las lesiones primarias. Ahora, bueno, eso no es tan cierto pensándolo bien, porque hay enfermedades, por ejemplo, los péptigos, que son crónicos, pero que son apoyables. Así que corren esa parte, ¿no? De cronicidad y de agudo. Tenemos que basarnos en cuáles son las lesiones elementales más características. En esta imagen, por ejemplo, vemos manchas hipocrómicas, vemos costras, vemos vesículas y vemos aquí hasta ampollas. ¿Cuál es la lesión que predomina, que más llama la atención? Las ampollas. Entonces tenemos que pensar en enfermedades ampollales. ¿De acuerdo? Otros datos importantes que vamos a describir: la forma de las lesiones, que ya un poquito les comenté. El patrón. ¿A qué se refiere el patrón? Pueden ser anulares, pueden ser arciformes, que son como semiarcos, pueden ser soliformes o sosteniformes, que siguen el trayecto de un dermatoma, pueden ser lineares, serpiginosas. Ese es el patrón. A eso se refiere el patrón. La consistencia, que ya hemos hablado, el color, que ya hemos hablado, la distribución, los bordes que hemos hablado y también un poquito la superficie. Entonces, en cuanto al diagnóstico topográfico, si el cuadro es generalizado, puede ser generalizado, puede ser universal cuando afecta desde el cuero cabelludo hasta la punta de los pies, el pelo y las uñas. Eso sería universal. Generalizado, pueden haber algunas áreas que no estén comprometidas, pero es la gran parte de la piel. Y puede ser localizado, por ejemplo, la región centrofacial, cuero cabelludo, en los pliegues cubitales, pliegues axilares, pliegues popliteos, o en las rodillas, o en los codos, o en las palmas, o en las plantas. Eso vamos a ver en algunas enfermedades, como esa distribución tiene un valor clínico muy, muy alto. ¿Qué exámenes complementarios vamos a apoyarnos? Tenemos algunos métodos clínicos y algunos métodos laboratoriales. Entre los métodos clínicos, el dermatoscopio, que es una lupa sobre todo para ver las lesiones pigmentadas médicas, la lupa, la luz de Wood, sobre todo para ver patologías pigmentáticas y también algunas micosis. Pero eso lo que tenemos, lo único en el consultorio de San Juan es la lupa. El signo de la uñada, que corresponde a
puede ser con un majalengua o puede ser con la uña, ¿no? Y se desprende una escamita. El signo de Nikolsky en las enfermedades ampolares, que lo vamos a revisar. Diascopía se refiere a lo que les hablaba de poner un portaobjeto para diferenciar entre lesiones purpúricas y eritematosas. Dermoscan, eso es como un ecógrafo, que tampoco tenemos el signo de Dariel para unas enfermedades que se llaman mastocitosis, que no la vamos a ver, pero que se raspa con un majalengua y aparece un eritema importante. El signo de Auschwitz, que sí lo vamos a revisar después. Entre los métodos de laboratorio, el examen directo, sobre todo examen micológico directo, cultivo micológico, cultivos bacterianos también, microscopía de campo oscuro. En nuestro medio solamente hay exentrón, pero bueno, se menciona esto para la sífilis primaria. Pruebas serológicas como el BDDL, por ejemplo, que es lo que vimos mucho, las pruebas del parche y la biopsia cutánea. La histopatología, la patología es el gran apoyo del dermatólogo clínico, el patólogo, pero también los patólogos tienen afinidad por ciertas especialidades. Entonces, el patólogo, la patóloga que nos auxilie, que nos apoye, sobre todo en algunas enfermedades complejas, requiere de entrenamiento también en dermatología. Otras, bueno, no es parte de la dermatología general. En cuanto a terapeuta, ya les mencioné en la anterior clase de ese preconcepto de que la piel, como usamos tratamientos, cremas, no se le da mucha importancia, pero la base de la mayor parte de las enfermedades las vamos a tratar con tratamientos tópicos. Tenemos que hacer buenos diagnósticos y usar los tratamientos tópicos adecuadamente. Y los vehículos son importantes porque vamos a ver algunas enfermedades, algunas pieles que son oleosas, por ejemplo en la cara necesitamos geles. Si vamos a usar la piel está muy seca, necesitamos cremas o a veces pomadas, podemos usar cremas. Eso depende de la localización de la piel, el tipo de piel y en qué vehículo los principios activos se actúan mejor o permanecen por más tiempo. Eso también hace que encarezcan mucho algunos tratamientos dermatológicos con el vehículo. De los principios activos, antimicrobianos, antiinflamatorios, sobre todo de los antiinflamatorios, los corticoides. Esto es lo que les mencionaba de las formas de presentación. En nuestro medio, por ejemplo, ungüentos o pomadas usamos muy poco porque tienen una base oleosa que con el clima es muy difícil de usar. Los corticoides tópicos, hay dos grandes grupos, los fluorados y los no fluorados. Los no fluorados son los que tienen menos potencia y tienen menos efectos colaterales. O sea que los usamos con mayor tranquilidad, seguridad, sobre todo en la cara o en las áreas de los pliegues. Sin embargo, los fluorados son de alta potencia, pero pueden tener efectos colaterales. Atrofia, púrpura, foliculitis, estrías, hipertricosis, hipopigmentación, dermatitis perioral y glaucoma cuando se usa cerca de los ojos. ¿Cuáles son los más potentes? El clobetasol y el dipropionato de betametasona. El valerato de betametasona, que por ejemplo el Guadrilén, Guadolén, todo eso, tienen valerato de betametasona, que es un corticoide fluorado, o sea que puede producir cualquiera de estos efectos colaterales cuando se usa por mucho tiempo, pero tiene una potencia intermedia. Acuérdense que en los niños pequeños, sobre todo en los lactantes, la piel absorbe mucho más, o sea, hay que tener mucho más cuidado en el uso de corticoides tópicos en áreas extensas. Y con algunas enfermedades que vamos a revisar,
También algunos pacientes se quedan automedicando, sobre todo por ejemplo con el clobetasol, y pueden llegar a tener un síndrome de Cushing por un uso prolongado y extenso de clobetasol. En otros países el clobetasol, que viene en crema, tiene que ser con prescripción médica, no tiene venta libre. La hidrocortisona tiene venta libre. En cuanto a la terapéutica sistémica, corticoides, el que más usamos, la prednisona, conviene que ustedes vayan revisando un poquitito esa parte de farmacología, los antimicóticos, desde los imidazólicos, la terminafina, entre los antihistamínicos, usamos los de primera generación que producen sedación y los más modernos que no producen sedación, y antibióticos, sobre todo los que cubren gram positivos, estafilococo, estreptococo, las penicilinas, las cefalosporinas de primera generación y los macrólidos. Bueno chicos, eso es lo que tenemos ahora que revisar. Y ¿hay alguna pregunta? Para diferenciar el gis de la piel siempre tiene un botón operativo. No siempre. Pueden haber niños que vayan, que está autorizado, y solamente para entonces solamente puede estar seguro al retirarlo y este vaso generalmente en el momento de la cirugía se abre y se ve conseguido se va. El nódulo es la lesión elemental. Puede que sea un quiste, puede ser como un nódulo. Una cosa importante cuando ustedes vean un nódulo, la palpación, palpar la consistencia, el tamaño y si está adherido o no a planos profundos y superficiales. Eso es importante, lo mismo que la palpación de los tumores. ¿Ya? ¿Qué me decía usted? ¿Cómo definirían grataje? Porque siempre he visto que ponen en descripciones en la piel grataje y escoriaciones. Grataje. Grataje. ¿No será queratosis? Queratosis debe ser. La que Me mencionaba por síndrome de larva cutánea que producía grataje y escoriación. La escoriación es cuando hay una solución de continuidad que es autoinfligida. Esta es una escoriación. Querataje, no reconozco ese término, la verdad. En la larva migrans. Larva migrans cutánea, grataje y escoriaciones como síntomas dérmicos. No. A ver, ¿cuál es la próxima clase donde hay? A ver, voy a tratar de pillar, porque lo he buscado y no, tampoco lo he encontrado. Queratosis, la queratosis o hiperkeratosis, en realidad es un término más histopatológico, pero que también se aplica en clínica, y es cuando hay un aumento de la natacornea, pero no necesariamente con escamas, con la resaltación de las escamas. Por dar un ejemplo, los callos. Los callos en el pie, esta es una hiperkeratosis. Eso puede haber en varias partes de la piel que tú observas que la piel, la parte superficial es más gruesa y ya reconoces que esas pesas de esa capa córnea. No sé si será eso, pero en la larva migrans no predomina la queratosis. A ver, cuéntalo y lo vemos en la próxima clase. ¿Ya?